Ya está, ahora sí comparto. Entonces vamos a ver el benceno. El benceno, pues, es una especie química que todo el mundo conoce. Es un hexagonito, el de Kekule, que todo el mundo conoce. El circulito para los que apenas están llevando orgánica por primera vez en su vida, pues es que es dobles ligaduras conjugadas, que hay aromatecidad ahí. Y lo que tenemos es esto. Cuando nosotros hicimos el análisis de fuerzas intermoleculares de esto, decíamos, pues esto es muy simétrico, el carbono es más electronegativo que el hidrógeno, y como es más electronegativo que el hidrógeno, pues hay un pequeño dipolo para acá, ¿sale? Y otro dipolo para acá. Y otro dipolo para acá. Y así sucesivamente. Entonces, al sumar todos los dipolos, el momento dipolar de esta molécula era cero. Y lo que nos decía es que era una sustancia que tenía interacciones débiles, porque la suma vectorial es igual a cero, entonces el momento dipolar a ser igual a cero. Lo que nos daba como resultado es que las interacciones benceno-benceno, benceno-benceno, son dipolo I, dipolo I. ¿Se acuerdan de eso? Ahora, eso es lo que nosotros les platicamos y lo que les dibujamos. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo se ve una molécula de benceno en la realidad? Hay varias, bueno, no es una molécula, es una red cristalina de bencenos. ¿Cómo cristaliza el benceno? Fíjense. ¿Lo ven claramente? No, ¿verdad? Para eso hay que alinearlo bonito. Vamos a tratar de alinearlo bonito. Déjenme ver. Fíjense, son unidades repetitivas. Hay un benceno. Voy a ponerlo en stick, en wireframe, para que se vea un poco mejor. Y fíjense. Se alinea este aplanado y este para acá. ¿Sí? Luego hay ciertas capas. ¿Las ven? Hay varias estructuras de benceno. Yo escogí una de todas. Estas estructuras de benceno, lo que tenemos que distinguir muy claramente es lo que hablábamos la clase pasada con interacciones intermoleculares. Fíjense, aquí lo voy a poner otra vez en bolitas. Hay un átomo, cada bolita es un átomo de carbono unido a un átomo de hidrógeno. La distancia carbono-hidrógeno es alrededor de 100 picómetros. Estos. Pero la distancia que hay entre, por ejemplo, este hidrógeno y este hidrógeno, que deberían estar cerca, es alrededor de 300 picómetros, es como el triple. Lo que tenemos aquí, 300 y pico, fíjense, es varias veces esta distancia contra esta distancia. Lo que tenemos aquí es una interacción intramolecular, que es un enlace covalente típico, este de aquí, el carbono-carbono, y una interacción intermolecular entre los átomos vecinos. Cuando yo la pongo así, pues vean las distancias, aquí hay unas interacciones que están alrededor de 3, Armstrong, déjeme ver cómo, átomos, medir distancia, vamos a tratar de medir distancia cuando yo, entonces vamos a tratar de ver, por ejemplo, dos átomos que estén más o menos cerca. Es que a veces con tantos átomos es difícil ver cuáles están cerca. Por ejemplo, si se fijan, este átomo y este átomo están relativamente cerca. Son 2.8 Armstrongs. Y si yo pico aquí este átomo y este átomo, son 0.93. Entonces son varias veces la diferencia. Entonces lo que me dice que es una molécula que están enlazados covalentemente son estas distancias y no las distancias intermoleculares. Esto es un sólido molecular. ¿Por qué? Porque está constituido de moléculas y entre cada una de esas entidades que llamamos moléculas, que es un benceno, hay una distancia suficientemente lejana para no considerarla
que está unida covalentemente o con un enlace covalente, sino a través de interacciones débiles, como son los dipolos inducidos, dipolos instantáneos o dipolos permanentes. En este caso hay un tipo de interacciones que creo que no les hablamos de ello y lo hicimos mal, que se llaman interacciones pi, que son la nube pi puede hacer interacciones con esto, aunque en esta celda cristalina no se ven claramente tan evidentemente las interacciones pi, ¿verdad, Toño? No, Un ahí cristalito. Mira, están desfasados, muy desfasados, y arriba no tienen, y abajo. Pero bueno, se ven, son interacciones electrostáticas muy débiles. Entonces no son enlaces covalentes. Eso es entonces, si el sólido, si el cristalito de hielo de benceno está formado por moléculas discretas y las interacciones que mantienen unidas a este sólido son interacciones débiles, por eso le llama sólido molecular, ¿sale? Esta es una clara diferencia entre un sólido, que más que nada, déjenme decirles nuevamente, que se me lenguó la traba. Si yo quisiera fundir este benceno, ¿qué tendría que hacer? Tendría que vencer las fuerzas que mantienen unidas estas, las de 2.86, que son más débiles. Entonces eso me da como resultado que tenga un punto de fusión bajo. No tengo que romper enlaces covalentes, no tengo que romper los enlaces carbono-hidrógeno, ni los carbono-carbono. Tengo que romper los enlaces intermoleculares débiles, ¿sale? Ahora vamos a ver display cálculos. Yo puedo crecer a ver si esto tiene datos cristalográficos, que creo que no todos tenían datos cristalográficos. Bueno, vamos a ver otro ejemplo, ¿sale? El azufre. Todo el mundo sabe cómo es el azufre. El azufre son anillos. Fíjense cuántos átomos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El azufre más común es de S8, pero también hay de S6 y de S4. Y suelen ser anillos, ¿sí? Este es el azufre, el polvito amarillo ese que ustedes ven. Fíjense la distancia que hay entre azufre y azufre. Esto es S6. Y es un anillo de 1, 2, perdón. 1, estaba cambiando de símbolo. 2, 3, 4, 5, 6. Es un anillito así. Y es un anillito que... ¿Cuál es la diferencia de electronegatividad entre azufre y azufre? Pues 0, ¿no? Entonces esto tiene un momento dipolar permanente igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo tengo el sólido son anillos entre sí interaccionando, ¿sale? Fíjense cómo interaccionan entre sí. Y si yo mido la distancia, fíjense, entre un azufre y otro azufre, ay, perdón, tengo que decirle medir, se me va el... Si yo mido la distancia entre un azufre y otro azufre es 2.57. Pero si yo veo aquí la distancia entre este y este, que están más o menos acá, 6.86. Bueno, lo agarré con el que no era, ¿ven? A veces es lo malo de la perspectiva tridimensional, 4.28. Pero este está relativamente cerca, este está apilado justo encima. Entonces, 4.28 con respecto a 2.6. Entonces, la diferencia es más del doble de la fuerza intermolecular. La interacción entre estos dos azufres también es dipolo inducido, dipolo instantáneo. Como el azufre es más grande y tiene mayor polarizabilidad, el dipolo inducido, dipolo instantáneo es más grande, y al ser más grande se pegan más, y por lo tanto a temperatura y presión ambiente es un sólido, aunque es un sólido que funde fácilmente. Nosotros calentamos con el mechero muy levemente el azufre y lo fundimos. ¿Por qué? Porque estamos venciendo estas fuerzas de aquí. Y es un sólido periódico. ¿Qué quiere decir que sea un sólido periódico? Que si yo tomo el azufre y le digo, vamos a empacar, me dice que la celda unitaria cristalina, la mínima unidad repetible, es esta, ¿sale? Esta es la mínima unidad repetible. Están acomodados estos 2, 4, 6, 8, 10 moléculas de azufre en esta forma. Hay un montón de redes diferentes
y un montón de posibilidades. Y cuando yo le digo, calcúlame este programa, que está tomando una celda 2x2x2, me creció. Y en realidad un cristalito de esto, pues no es más que, voy a ponerlo en wireframe para que sea más rápido. Fíjense, lo voy creciendo y yo lo puedo crecer como yo quiera. En realidad, lo que yo medí es una cosa que tiene millones y millones y millones de moléculas por cada lado. Yo lo puedo crecer nada más en un eje, en el eje A, por ejemplo. Fíjense. Estoy centrándolo. Y vean, yo lo puedo alargar en cualquier dirección y así es como crece es pero sigue siendo un cristal. El cristal, para que se pueda llamar cristal, es una mínima unidad repetible, ¿sale? Aquí está. Es una mínima unidad repetible, pero yo puedo, si lo veo de un lado, todos los átomos se superponen en un sentido, pero cuando yo los analizo solos, no están tan juntos, ¿sale? Esto es un sólido molecular porque se fijan, la distancia entre moléculas y moléculas es bastante más grande que la distancia entre átomos, entre enlaces de las moléculas. Los que están enlazados se ven claramente porque es una distancia corta y los que están unidos a través de interacciones débiles están allá. Entonces un sólido molecular no es más que un sólido formado por enlaces más débiles que las fuerzas tradicionales covalentes. Este es el azufre. Entonces, esto me querría decir que el azufre pues tiene un momento dipolar cero, y esto querría decir que yo, si quisiera disolver el azufre, lo podría disolver, porque si lo echamos en agua flota el azufre. No sé si alguna vez han hecho este experimento. Este experimento es muy común porque el azufre es un polvo que se vende en las tlapalerías y se lo echan para las hormigas y para matar algunas plagas de árboles y cosas por el estilo. Se utiliza tradicionalmente para ese tipo de cosas. Y huele ahí en el infierno, etcétera. Pero cuando yo lo puedo fundir lo que sería separar las interacciones que hay entre las moléculas, entre esta y esta. Entonces, si yo veo que están alejadas, eso me quiere decir que la energía de interacción es muy débil. ¿Se acuerdan que hay una correlación directa entre la energía de interacción y la distancia? Contra más lejos estén, más débilmente van a interaccionar. Entonces, eso querría decir que yo podría disolverlo en disolventes que tienen interacciones intermoleculares débiles, como el benceno. Por ejemplo, el disulfuro de carbono disuelve, pero en cantidades industriales al azufre. El disulfuro de carbono. Y el disulfuro de carbono, si nosotros lo analizamos, que es un disolvente muy volátil, es un carbono con un azufre, y si analizamos lo que ya hemos aprendido, este carbono no tiene pares electrónicos libres, por lo tanto tiene un ángulo de 180. Es totalmente análogo al CO2. La diferencia con CO2, que este es un líquido que bulle muy baja temperatura, perdón, a 40 grados o algo así, grados centígrados, porque el azufre, en vez del oxígeno, pues tiene una polarizabilidad mucho más grande, y esto hace que los dipolos inducidos, dipolos instantáneos que tenemos en esta molécula comparadas con el CO2, que sería su hermano menor, este es un gas, este es un líquido, pues las temperaturas los dipolos serían mucho más grandes en esta comparados con esta, ¿sale? Esto hace que cuando yo tenga un disolvente que tiene dipolos inducidos, pues más o menos grandecitos, que son del mismo estilo que esta, pues lo que haríamos sería tener que es un buen disolvente. Entonces, el mejor disolvente para el azufre en polvo es el disulfuro de carbono. Y con eso podemos hacer, cuando lo disolvemos y lo evaporamos lentamente, podemos hacer otros arreglos cristalinos diferentes. ¿Sí? Hasta podemos hacer el amorfo, que es el que está totalmente desordenado. Aquí nos llega una distinción. Entonces, las cosas que tienen una repetición perfecta se llaman cristales, y las que no tienen una repetición perfecta se llaman amorfos, las que están totalmente desordenadas. En datos de rayos X no podemos tener amorfos, pero el amorfo se parecería más a moléculas totalmente desordenadas.
Y en la vida real, pues es muy fácil verlo, ¿no? Se dice que un amorfo, 100% amorfo, tiene propiedades más parecidas a las de un líquido que las de un sólido. Les van a decir, no es cierto, a ver, ¿dónde hay un amorfo? ¿Quién me puede decir cuál es el amorfo más común y corriente que vemos en la vida cotidiana? Jóvenes, el amorfo más común y corriente. Vidrio. El vidrio es un amorfo, ¿sale? El vidrio es un amorfo. ¿Y por qué los puristas del estado sólido de los materiales dicen que es un, más se parece a un líquido que a un sólido? Se va, se vale tratar de elucidar. Porque los fluidos, ¿cómo se llama? Los amorfos, dice que tienen propiedades de líquido porque eso es desde el punto purista, no desde el punto de vista pragmático, o sea, práctico. Para los efectos prácticos sí se parecen los dos hongos como sólidos. Pero los puristas dicen que un amorfo puede fluir como un líquido se mueve y fluye, nada más que es de viscosidad increíblemente alta, es decir, fluye tan lento que nosotros no lo vemos, que, no es, que el problema es que no vivimos suficiente tiempo para verlo, y de donde dice, ay, no sean payasos, ¿cómo va a ser posible eso? Y dicen, ah, ¿cómo no? Y se van acá, y se van acá. Esta es una ciudad, en sus próximas vacaciones vayan aquí, es interesante, y vayan a ver esta catedral. ¿La están viendo? Sí. Es, es una catedral, ahí ya me salió la propaganda, es una catedral en Leipzig, en Alemania, Leipzig, en Alemania. Y esta catedral tiene es muy antigua y tiene unos vitrales muy bonitos, muy tradicionales. Déjenme ver si hay una foto de lado, donde se vean mejor. Aquí está, a lo mejor se pueden ver un poco mejor. Y estos vitrales, y no solo es la única catedral, ¿no? Tiene que ir a una catedral en Europa, porque en Europa son más antiguas las catedrales. Tienen vitrales, todos estos vitrales que están al lado, si ustedes lo ven de lado, el vitral, pues debería ser totalmente, un vidrio debería ser totalmente plano, ¿no? Así más o menos. Si yo veo el vitral de lado, y cuando yo veo el vitral de esas catedrales está así, exagerándolo un poco. En la parte de abajo se ha acumulado vidrio y en la parte de arriba está mucho más delgado, está mucho más frágil. Eso ha hecho que tenga que poner ventanas a ambos lados para protegerlo porque cualquier pequeño golpe pues puede romperlas después de que tiene cientos de años esta catedral. Entonces dicen, sí, esta cosa que es amorfa ha fluido y se ha acumulado por efecto de la gravedad en la base del vitral, ¿cómo se llama? El vidrio, ¿no? Y esto no lo vemos de esa manera cuando nosotros estamos viendo sólidos cristalinos. Los sólidos cristalinos están así y estos no fluyen. Ahora, para efectos prácticos, lo que les digo, pues sí, el vidrio, ustedes les dan un golpe con un vidrio y se les abre la cabeza. Evidentemente parece un sólido. Es un sólido para efectos prácticos. Desde el punto de vista purista, pues decimos que no, pero la única diferencia es que esto no está ordenadito, como ven estos átomos, todas estas moléculas perfectamente ordenadas, que yo las puedo crecer en diferentes posiciones y que en realidad un cristalito de estos como los cuarzos que venden en los lugares de esoterismo, que son hexagonales, pues lo vemos así. Tiene una reproducibilidad que se va a hacer. Si nosotros nos vamos ahora, vamos a ver la circonia. La circonia. Si nosotros le decimos aquí, es un átomo de circonio con un átomo de oxígeno. Esta es la estructura. Fíjense cómo es la estructura. ¿Es una molécula aislada o es una molécula sola? Para lo cual, para poderlo saber, tengo que crecer la red cristalina. Porque si yo veo el empaquetamiento,
Fíjense, ya lo crecí. ¿Lo ven? El primer enlace, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y así sucesivamente, son todos de la misma distancia. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que esta molécula no es realmente una molécula, sino la molécula es el tamaño del cristal. Lo que tengo es un sólido reticular, en este caso, no sé si iónico o covalente, ya lo analizaremos más adelante, pero que tiene fuerzas mucho más grandes. Está creciendo está creciendo la red cristalina. Y lo voy a tener que poner en wireframe porque si no se atonta con tantos. Porque mi portátil tiene 2 tarjetas de video. Una buena y una chafa. Y la buena es con la que podría funcionar muy bien. No sirve con este programa. No sé por qué no le he podido configurar para eso. Entonces, vale para puras vergüenzas. Está pensando, es que le dije, crece la celda unitaria, esos 3 por 3 por 3, es decir, todos esos átomos al cubo, o sea, entonces ahora voy a tener un montón de átomos. Lo he hecho 2 por 2 por 2, ¿verdad? Voy a ir cerrando. Sí lo están viendo, ¿verdad, Toño? Sí, está cargando. Ok, Ya no. espérame. Ahorita lo vuelvo a compartir. Sigue pensando. Ahora. Ay, ah. Fíjense, voy a quitarle el bolas de stick, le voy a poner nada más wire para que vean. Entonces, este cubito que ven en el centro era lo que estamos viendo anteriormente, que es la celda unitaria, y esto es el de la circonia. ¿Alguien sabe lo que es la circonia? ¿Ha oído hablar de la circonia? ¿Quién ha oído hablar de la circonia? Ahí es cuando viene la vanidad, hace su... Son como los cristales que ponen, o sea, cuando no hay diamantes para hacer joyas o pulpo. Exactamente. ¿Quién dijo eso que no alcancé a ver? Perdón. Astrid. Astrid, exactamente. Jóvenes, no sean tan vanidosos. Un anillo de diamantes es carísimo. Si ustedes lo ven a simple vista, la circonia y el diamante se ven exactamente iguales, nada más que la circonia es infinitamente más barata. No infinitamente, es mucho más barata que el diamante. Es un poco menos duro, pero es bastante duro. Pero ustedes si les regalan un anillo, su pareja les regala un anillo de diamantes, no andan rayando todo para ver si es el diamante, ¿no? Porque se pueden echar la montura. Entonces, la circonia se ve igual de bonita. Para poderlo distinguir hay que hacer pruebas de dureza, pruebas de difracción de luz, etcétera. Entonces, cualquier persona, por experta que sea, así nada más, si le ven el anillo en la mano, les puedo apostar que no distingue si es circonia o que es diamante. Y esto es la circonia. Entonces, fíjense, cada uno de los enlaces que estamos aquí, déjenme ponerlo así, superpuestos unos con otros para que se trate de ver mejor. Fíjense, con este vamos a empezar a medir distancias. Pigátomo, medir distancias. Entonces vamos a ver la distancia entre este oxígeno, este circonio, 2.22. Entre este y este, 2.22. Entre este y este, 2.22. Entre este y este, este y este, 2.25. Pues, pequeñas diferencias. Ahí ya me fui a uno que no era. ¿Sí, ya vieron? Como me fui a donde no era, por eso tengo que picarle donde sí es. Acá. Este y este y este, 2.22. Entonces, si se fijan, todos los enlaces que componen a esto son enlaces fuertes, todos son de 2.2 aproximadamente. Aquí se me fue uno muy largo, que eran 2 cosas que estaban muy lejanas. 2.2. Entonces, esto hace que sea un sólido reticular, que las fuerzas que mantienen unido a ese sólido reticular le llaman covalente a veces, pero pues podría ser iónico, eso va a depender de las interacciones. En la mayoría de estos sólidos, como el diamante, como el diamante seguro, pero como el cuarzo, como la circonia, son reticulares covalentes, este enlace es covalente. Pero el cloruro de sodio, ¿cómo es el cloruro de sodio? Ese ya sabemos que no es covalente, ¿qué tipo de interacciones tiene? Iónicas. Iónicas, entonces nos vamos al cloruro de sodio.
Entonces dejamos la circonia y nos vamos al cloruro de sodio. Y aquí tenemos cloruro de sodio. Vamos a ponerle bolitas para que se vea mejor. Fíjense, como es un granito de cloruro de sodio. Si ustedes ven el salero, tarea, cuando se lleguen cuando se pueden levantar de la silla en la que están sentados y van a la cocina, agarren un salero, pongan unos granitos de sal sobre un fondo oscuro y luego vean, ilumínenlos y luego veanlos con una lupa. ¿De qué forma geométrica son los granitos de cloruro de sodio? De la sal de mesa. Son cubitos. Y son cubitos porque es el reflejo de la estructura de adentro. Y si se fijan, vamos a medir las distancias. Este sodio con este cloruro están a 2.84. Este sodio con este cloruro están a 2.84. Este sodio con este cloruro están a 2.84. Este sodio con este cloruro están están a 4. ¿Y cuál fue el que agarré? Ah, vean, agarré uno que no estaba abajo. En cambio, si yo agarro este con este, están a 2.84. Entonces, todas las distancias, y recuerden, esto es el resultado, lo que estamos viendo, es el resultado de un experimento físico. Es decir, ¿cómo se hizo este experimento? Alguien dejó cristalizando, agarró un cristalito y lo metió en un aparato que se llama difracción, un difractómetro de rayos X, los que nos gustan mucho, ¿verdad, Toño? Y hacemos pasar rayos X por aquí, y van a difractar los rayos X, van a desviarse, es decir, tenemos una red cristalina donde tenemos átomos en ciertas posiciones, más o menos fijas, como lo que están viendo ahí. Y cuando viene un haz de rayos X, cuando pasa por aquí, este no se desvía. Y yo aquí tengo un detector, pero cuando pasa por aquí, sufre una desviación. Bueno, en recto, saben que la luz viaja en recto, no depende de mi pulso. Cuando pasa por aquí, recto. Si ustedes mueven esto 180 grados, van a tener ciertos patrones de difracción. Entonces van a tener ciertos ángulos de la difracción. Si ustedes miden estos ángulos, esta desviación, y lo hacen en muchas posiciones, ustedes van a poder inferir la estructura de los rayos de la molécula con procedimientos altamente conocidos. Y de esa manera ustedes obtienen esta estructura. ¿Sale? Entonces, este es un sólido reticular iónico. No es un sólido molecular. Aquí no ven moléculas. Todos los átomos que están unidos están formando un solo bloque, es decir, están unidos por el mismo tipo de interacciones. Claro, entonces para poder fundir esto yo tengo que vencer estas interacciones que son fuertes, que no son débiles, ¿sí? En los casos de las moléculas sí lo teníamos que ver. Ya vamos a ver un último caso para ver cuál quieren. Había una práctica antes, cuando yo empecé a dar clases, y era síntesis de un compuesto iónico, digo, un compuesto covalente, y ponían PCl5. Y obtenían un sólido, y decía, PCl5, sólido, a ver, y era síntesis de un falso compuesto covalente. ¿Por qué? Porque la práctica que había, decían que iban a obtener el PCl5, y el PCl5 es P, Cl, 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 me faltó la L, Cl, Cl. Es una bipirámide trigonal perfectamente simétrica. El momento dipolar de esto es igual a 0. Y decía la práctica, vamos a sintetizar PCl5. Se me olvida la L, PCl5. ¿Y cómo obtenían esto? A partir de PCl3 más clorogas. Entonces en el laboratorio sintetizamos clorogas, vaporizamos esto con una jeringa, así despacito, y reaccionaba. Este se oxida, este se reduce y se formaba PCl5, y esto es un polvo blanco. Y decían que era PCl5. Y dije, no, y me puse a leer las características del PCl5, y vi que el PCl5 era un gas inestable a temperatura y presión ambiente, y que normalmente se dimerizaba en P2, Cl10.
ahí, perdón, Cl 10. 10, este es un 10, aunque no me lo crean. Cl 10. Luego, si no, queda ahí el registro de que hice malas cosas. PCl 10. Entonces dije, y esto es un compuesto covalente, un dímero de PCl5, y pues ya pues, leyendo 2 páginas, ni siquiera era leer más, llegué a esto. P2Cl10. Y resultó que cuando se dimeriza, un cloro se pega al fósforo y se queda esto como negativo, y el otro fósforo que pierde el cloro se queda como positivo. Entonces en realidad son dímeros de PCl4, PCl6, y son en realidad, es una mezcla de dímeros. PCl4 positivo, PCl negativo 6. Es un dímero que es en realidad un compuesto iónico. ¿Sí? Entonces, esto es está formado por iones. Entonces, es un sólido formado por iones, el P2Cl10. Y si nosotros lo hacemos crecer, también todo va a ser, la mayoría de las cosas en la naturaleza pueden ser periódicas. La diferencia es moléculas o no moléculas en las interacciones que mantienen unidos. Si yo ya sé que esto es positivo y el que tiene 6 es negativo, es decir, el que tiene 6 es negativo, que es este que estoy señalando, y el que tiene 4 es positivo, yo lo que veo es que estas interacciones son iónicas. Entonces, cuando yo crezco la red cristalina, a ver si crece, no sé si tengo datos cristalográficos, es que no todos tienen datos cristalográficos. Entonces, los que no tienen datos cristalográficos no los puedo crecer. Ay, no lo puedo crecer. Entonces, esto es un sólido blanco correspondiente que para poderlo romper, pues tengo que romper fuerzas iónicas, que son más o menos fuertes. Todavía no hemos visto modelo iónico, ¿sale? ¿Vamos bien? ¿Algún otro ejemplo que quieran ver? A lo mejor vale la pena ver el diamante, ¿sí? ¿Qué quieren ver? ¿El diamante solo, el diamante chido o el diamante bueno? Solo hay un diamante, ¿no, profe? No, aquí tengo tres archivos. Es la misma estructura, nada más que el archivo no está exactamente igual. Qué chido. Pues evidentemente, si estamos en Chilangolandia, el chido es la opción, ¿no? Este es el diamante. ¿Vale? Fíjense. Vamos a fijarnos en este de aquí. Que todavía no. Es un No, tetraedro. creo que sigue cargando, profe. Ah, sigue cargando. ¿Ya se vio o no se vio? Ya. Ya, ok. Ya, ahora sí. Vean, este es el diamante. ¿Sale? Fíjense. Vamos a fijarnos en este que tiene el puntito amarillo. ¿Lo ven el que tiene el puntito amarillo? Este de aquí. Ujú. Vamos a ver la distancia primero. Medir distancia. Y le voy a decir este con este, ¿cuánta distancia hay? 1.54. Este con este, 1, si lo pudiera picar, 1.54. Entonces, si se fijan, en ese que tiene las distancias, es un tetraedro. Vamos a medir los ángulos. ¿Cuánto es el ángulo de un tetraedro? Medir distancia, medir ángulos. Ay, medir torsiones, no, medir ángulos. Vamos a ver, ¿cuál es la distancia? Digo, el ángulo. Entre este y este. 109.5 grados, ¿verdad? Este es un experimento. Fíjense, vamos a verlo más acá, más grande. Fíjense, este es un tetraedro. Este de aquí, ven. Ven esto como es un tetraedro. Para acá, para acá y para acá. Entonces son tetraedros unidos entre sí a través de enlaces que son enlaces cortos de 1.5 Armstrongs, ¿sí? Entonces, el diamante por eso es tan duro, porque cada átomo de carbono está unido covalentemente con otros 4 átomos de carbono en forma tetráedrica, y su estructura son así.
Entonces, si yo quiero romper el diamante, tengo que romper un montón de enlaces covalentes, un montón. Y eso me cuesta mucha energía y eso se traduce en que es muy duro, ¿sí? Este es ¿cómo se llama? El diamante, ¿lo ven? Y si yo lo crezco, pues va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser más grande. Entonces vamos a cerrar el diamante y nos vamos a compartir el otra forma alotrópica del carbono. Déjenme compartírselos, perdón, es que con esto de estar cambiando tantas pantallas. Y aquí está la estructura del grafito, ¿ya la pueden ver? Es muy clara la estructura del grafito, ¿verdad? Se ve padrísima, ¿no? ¿Se ve claramente cómo es la estructura del grafito? ¿Qué tendría que hacer para verlo mejor? Wow. Fíjense. Son hexágonos, como si fueran paneles unidos entre sí, y son láminas hexagonales. ¿Sí? Estas láminas hexagonales es el grafito. Entonces, vean la distancia entre cada uno de los grafitos. Vamos a medir la distancia entre cada uno de los átomos de carbono. Medir distancia, vamos a medirla. Vamos a medir entre este y este, por ejemplo. 1.4. Ahora vamos a medir la distancia que hay entre este y el de abajo, que sería este. 4.16 contra 1.4. ¿Qué quiere decir? Que toda esta panal de lámina es, ¿cómo se llama? Está unido muy fuertemente por enlaces covalentes. En cambio, las láminas entre sí están unidas por interacciones más débiles. Estas interacciones se llaman interacciones pi y no son direccionales, son simplemente una especie de atracción electrostática. Si ven mis manos, las láminas están así. ¿Las llegan a ver? Entonces, ¿dónde encuentran el grafito en la vida cotidiana? En los lápices. En los lápices. Y cuando escribimos, ¿qué es lo que estamos haciendo físicamente? ¿Por qué se embarra el grafito? Romper una de estas láminas es muy difícil, porque cada lámina son muchos enlaces covalentes. No estructuralmente igual al diamante, pero también son enlaces fuertes. Ahora sí lo escucho. Cuando escribimos, ¿qué hacemos? Perdón por la interrupción. No se preocupe, profe. ¿Puedes ir depositando cada una de esas láminas? Ir depositando con las láminas. Estas láminas se deslizan una con respecto a la otra, y estas láminas son las que ponemos aquí. Entonces, esto es un sólido reticular, pero este tiene interacciones mixtas, tiene covalentes con intermoleculares en los dos. Entonces, pues hay que analizar cada cosa, no todos son así de simples, ¿no? Fíjense, si yo lo veo, pues veo los estos así, que están un poco desfasadas una con respecto a la otra. Si se fijan, el ángulo este no es exactamente 180 grados con respecto a las verticales. ¿Por qué? Porque están desfasados. El desplazamiento de estos no queda átomo enfrente de átomo, queda átomo enfrente de enlace. Y de esta misma manera también, ¿sí? Y la última forma alotrópica del carbono, que es el fulereno, ya lo encontré, lo vamos a compartir para verlo. Sí han oído hablar del fulereno, ¿verdad? El fulereno es a las personas que les gusta el fútbol su molécula preferida. Creo que está mal porque creo que tiene distancias muy cercanas, pero bueno, ya voy a buscar otro. Son pelotas, son anillos de 5 y de 6 miembros formando una pelota. Hay quienes les dicen futbolenos, pero el nombre normal no es futboleno, pero sí es como una pelota de fútbol. Es un C60, son 60 átomos de carbono. Y lo que hay entre pelota y pelota son interacciones débiles. Entonces, ¿podrían disolver el diamante? No, porque para disolver el diamante tendrían que romper enlaces covalentes. ¿Podrían disolver el grafito? Pues es muy difícil, ¿no? Las interacciones débiles son de láminas y son gigantes esas láminas. De hecho, eso del grafito ha dado pie a toda una nueva física y química que se llama la física de los, ¿cómo se llaman? A ver, si se acuerdan, si lo han visto. Fue premio Nobel hace no mucho. Esas láminas hexagonales que dan origen al grafeno. El grafeno, por eso se llama grafeno. ¿Y cómo sacaron la primera grafeno? ¿Cómo lo sintetizaron? Creo que era como quitándole esas laminitas al grafito. Le quitaron las laminitas. ¿Y cómo se las quitaron, Bueno, a mí me habían dicho que con cinta o algo así.
Con un Durex, sí, pues con una cinta. O sea, agarraron una y le quitaron, entonces vieron nada más las propiedades de una sola de las láminas y vieron que esas láminas aisladas tenían propiedades muy interesantes, ¿no? Pero bueno, cuando se hacen pelotas, estas interacciones entre pelota y pelota, se fijan, las pelotas están más lejos que los enlaces covalentes. Y esas pelotas, lo que tenemos aquí es que pues son interacciones débiles. Yo podría disolver el fullereno en algo. ¿Qué tendría que vencer? Pues las interacciones débiles que hay entre pelota y pelota. Para poder disolver, tendría que meter el disolvente en todos estos huecos. ¿Podría meter disolvente ahí? Son interacciones débiles, son distancias más grandes, ¿sí o no? Pues sí, si yo pongo fullereno en benceno se me disuelve muy bien. Si yo le pongo fullereno en ¿cómo se llama? En agua no, porque las interacciones agua-agua son más fuertes, entonces hay efecto hidrofóbico, pero las de fullereno sí. Déjenme ver si tengo el packing. Yo tengo una triste historia del fullereno. Tenía un compuesto de coordinación y en aquel entonces, para mi tesis, y quería sacar la estructura del compuesto de coordinación. Entonces lo que hicieron fue, mandé yo el cristal y me mandaron los archivos crudos y nada, ¿no? Entonces me tuve que poner a aprender a resolver la estructura a través de rayos X, me tuve que poner a estudiar, instalar los programas en la computadora, y cuando lo resolví me salió un fullereno raro. Y dije, ¿qué onda? Y después de 2 meses de trabajar, decir, esto está mal, aquí tengo el grupo espacial mal, tengo esto mal, y no, y me salía otra vez el fullereno. Y me dijeron, ay, perdón, sí es un fullereno, te mandamos el archivo equivocado, no es otro compuesto. Y vean, el empaquetamiento cristalino, la mínima unidad repetible del fullereno es esto. Hay muchas estructuras de fullereno. El fullereno ya se deforma, se derivatiza, es decir, se pueden hacer un montón de cosas con él. Bueno. ¿Quieren ver otra de las que tengo en lista? A ver, vean la lista. ¿Quieren ver alguna o lo dejamos ya así? ¿Quieren ver una molecular o una iónica? El yodato. ¿El qué? El yodo. El yodato. Yodato es cesio. Yodato es cesio que es iónica, covalente, molecular. ¿Qué creen que sea? Iónica. Iónica. Fíjense. Es esta cosa. Voy a ponerle los bolitos y bolitos para que se vea mejor en la pantalla. Vean, es esta cosa. Tiene una estructura bastante complicada. Interacciones ahí débiles. Vamos a poner el packing. Vean, la celda unitaria es muy complicada del yodato de cesio. Es bastante complicada. Pero bueno, todas las distancias en estas son más o menos iguales. Si ustedes, a ver, déjenme quitarle el packing. Si ustedes ven esta distancia, vamos a medirla. Con esta, es 3.54, pues claro, porque el yodato es muy grande y el cesio es muy grande. Entonces son átomos muy grandes, entonces las uniones son bastante grandes. Pero todas las distancias no son muy diferentes unas de otras, ¿vale? Entonces me da un empaquetamiento muy curioso y muy interesante. Pero todas las distancias son iguales, no hay unas cortitas y unas largotas. Entonces no es un sólido molecular, no forma moléculas, forma un sólido periódico cristalino, un sólido reticular cristalino. ¿Sí? Bueno. ¿Dudas, comentarios? Yo creo que es que viendo este tipo de cosas en la realidad, de los datos experimentales y viéndolos en 3 dimensiones, es más fácil visualizar que es un sólido reticular que de otra forma. Entonces, comentarios, dudas. No, profe, todo bien. Entonces, si nosotros volvemos a nuestro PowerPoint, si lo encuentro, claro. Está mi PowerPoint. Nuestro PowerPoint, lo que vamos a encontrar es que tradicionalmente podemos ver a los compuestos iónicos, que son sólidos reticulares, los compuestos metálicos, que también son sólidos reticulares, a los compuestos moleculares, que son reticulares pero con interacciones débiles, y los covalentes pueden ser
moleculares o reticulares o moleculares. O sea, que los uniones que mantienen el covalente sean sólidas. Por eso, cuando yo veo que el diamante es covalente, pero que tiene un punto de fusión altísimo, es porque es un covalente reticular. Todas las interacciones que mantienen unidos al covalente pero son muy duros, son muy fuertes. Son malos conductores de calor, de electricidad, etcétera. El punto de fusión es de 1200 a 4000. ¿Pueden destruir un diamante fácilmente? ¿Sí o no? No. Sí. Sí se puede. ¿Cómo le harían? ¿Han oído hablar de los tamales y las guajolotas? En nuestra Sí. ciudad, en cada esquina hay un puesto de tamales y guajolotas. ¿Cómo calientan los tamales? ¿Con vapor? Bueno, con el vapor. ¿Y cómo generan el vapor? Ponen un anafre con carbón y le ponen aire. El aire lo que nos interesa es el oxígeno. Y se forma CO2. Si ustedes agarran su anillo de diamantes y lo echan al brasero caliente, el carbono del diamante se va a combinar con el oxígeno y se va a formar un gas. ¿Sale? Si ustedes agarran su diamante de circonita y lo echan al anafre, ¿se va a formar CO2? No. Entonces, ahí sí se va a mantener vivo. Si de repente la piedra de su anillo se vaporiza o se gasifica, se pone roja y se quema, es que era diamante. Si es que no se quema, nada más se desmonta por eso, se maltrata por el calor, es que era circonia, pero es una mala manera, ¿no? Los moleculares, por lo tanto, son blandos porque las interacciones que los mantienen débiles son muy pequeñas y son malos conductores de la electricidad, pero son blandos, los puntos de fusión son bajos. Los iónicos son fuerzas fuertes, ya veremos los iónicos, y los metálicos. Me gustaría ver ahora los metálicos, ¿no? Los metales tienen propiedades muy peculiares. Hay metales blandos y metales muy duros, ¿no? Se van desde lo blando hasta lo muy duro. Si ustedes agarran un poco de soldadura de estaño y le pegan con un martillo, se va a aplanar bien fácilmente. Es más, la pueden deformar con las manos el estaño. Tienen que tener unas buenas manos, pero lo pueden deformar con las manos. En cambio, si ustedes agarran un cuchillo y quieren deformar el cuchillo con las manos, pues no está tan fácil, ¿verdad? Son buenos conductores del calor y de la electricidad. ¿Y cómo correlacionamos estas propiedades con ¿cómo se llama? Con las propiedades de enlace. Una vez que estuve fuera de México, estuve en una universidad en el extranjero, iba a hacer una reacción, y me dijeron, dice, ahí está el sodio, iba a echar el sodio a hacer una reacción porque iba a hacer una reducción, y lo iba a echar directamente al matraz. Me dijeron, no, hazlo al alambre, es más rápido. Le dije, ¿y dónde lo hago al alambre? Y me dijeron, ahí está el tornillo. Y me llevaron una cosa que era como los churros, como las mangas para hacer churros, que es un tubo que tiene un agujerito así, y luego aquí echaban el sodio, y esto tenía una especie de tornillo aquí, que bajaba y aprisionaba el sodio, y por aquí salía un alambrito, entonces echaban así como si fuera un trozo de sodio, y el güey perdón, el cuate se me salió, el cuate que lo hizo, agarró, pero yo creo que 50 gramos de sodio y lo echó en un tubote, ¿no? Y salieron un alambre de sodio así largo, así de metros, y lo echó era para secar disolventes, y puso una cantidad bestial de sodio, y digo, ¿estás seguro que estás haciendo eso? Y lo presionaba con un tornillo así como los churros, y salía así, y era bien fácil, ¿no? Porque estos metales son bien blandos. Los metales del grupo 1 son bien blandos, bueno, aquí nada más hay 2. Ya el calcio es más duro, el cobre, y cromo y níquel ya son mucho más duros, pero el litio, sodio y potasio son bien blanditos. Entonces, el enlace metálico suelen ser sólidos a temperatura ambiente, exceptuando el mercurio. Todos los metales que conocemos son sólidos, menos el mercurio, que ya lo conocemos muy bien. El punto de vibración y la fusión de los enlaces es muy variado, por eso los enlaces pero los enlaces en general son fuertes.
Tienen propiedades de tener un brillo metálico, son frágiles, pero poseen una gran flexibilidad y además son dúctiles. Tienen buena conductividad de calor, electricidad. Estas propiedades se deben a que los electrones tienen capacidad de actuar libremente en sus movimientos. Es decir, se mueven fácilmente los electrones, estas bolitas moradas representan a los electrones, y se mueven fácilmente entre todos los núcleos. Suelen encontrarse como sólidos a temperatura y presión ambiente y son bastante solubles en estado fundido. Es decir, si yo fundo un metal y fundo el otro metal, generalmente los metales se mezclan fundidos, lo que no pasa con las disoluciones de disolventes. Hay disolventes que no se mezclan unos con otros. En general los metales se mezclan. Por eso, nuevamente, al anillo que les regaló su pareja, ¿cómo lo podrían destruir fácilmente? Ahora quieren destruir el metal, ¿cómo lo destruirían? ¿Alguien tiene una idea? Les puso el cuerno su pareja y se quieren vengar y quieren destruir el anillo de oro que les dio. ¿Qué harían? ¿Fundo algún otro metal y los junto? ¿Y cómo lo fundes? Mm, Prácticamente, estás en tu casa. ¿Qué harías? Bueno, puedes ir a la tienda, si quieres, o a la farmacia. no sé, ¿Podríamos profe, creería deformarlo? que es complicado. Es complicado. Por ahí alguien dijo algo más. ¿Podríamos tratar de deformarlo? Sí, a martillazos lo deforman, pero bueno, van a tener su amor deformado nada más, no destruido. Agua regia. Agua regia. Si está bien el agua, a lo mejor lo pueden oxidar, pero pues no lo encuentras en la casa ni en la tienda el agua regia. Yo compraría algo en la farmacia. ¿Han oído hablar de los termómetros de mercurio? Son bien baratos. Compran 3 termómetros de mercurio, los rompen en un frasquito, sacan el mercurio y echan ahí el anillo. El mercurio es un líquido metálico. ¿Qué tipo de interacciones tiene el oro? En interacciones de enlace metálico. Para poder disolver una cosa en un sólido, en un líquido, ¿qué tipo de interacciones deben de tener? Pues interacciones más o menos parecidas. Entonces, el oro forma una amalgama y se disuelve el oro en el mercurio. Entonces van a tener el mercurio que va a disolver a su anillo. Su anillo se disuelve literalmente en el oro. Entonces, si ustedes, eso era muy parecido. Antes, cuando la seguridad era cuestión de inexistente en los lugares, vendían en los tianguis de México mercurio para jugar a los niños. Literalmente vendían mercurio, aunque se intoxicaran, no importa. No pasa nada, ¿no? Son desechables. Eso yo creo que era lo que pensaban antiguamente. No lo pensaban, simplemente era bonito el mercurio que pesa. Yo jugué con mercurio con mis manos, ahora ven los resultados. Y si tenían un anillo de oro, y de pronto le pasaban a la mamá estaba con su anillo, y de pronto veía que se rompía su anillo, ¿no? Se le abría porque el mercurio había disuelto el oro de su anillo. Y ese procedimiento fue muy utilizado, y sigue siendo todavía muy utilizado en algunos países, pero ya en la mayoría no. Porque cuando ustedes encuentran en la mineral de oro, creo que se lo habíamos comentado, lo encuentran en polvito muchas veces como mercurio, como oro metálico. Pero separar unos granitos de polvo de un montón de arena, pues es complicado. Entonces lo que hacían era agarrar varios litros de mercurio, mezclarlos con la arena, mezclarlos, y luego separar la arena del mercurio, pues era fácil, ¿no? Por decantación. Y el mercurio ya había disuelto todo el oro, evaporaban el mercurio, que el punto de ebullición del mercurio es 300 y pico grados centígrados, evaporaban el mercurio y lo que les quedaba en el fondo es el oro. Y ya lo podían fundir. Deshacían la amalgama, que la amalgama no es más que una aleación, mercurio con otro metal, en este caso con oro. Y así se separaba el oro en los lugares donde había minas de oro, había yacimientos de oro metálico, ¿sí? Y normalmente no viene como las pepitas esas gigantes que salen en las películas, viene como polvito. Entonces ese polvito así lo separaban. Y era un procedimiento bastante común, nada más que ya después se dieron cuenta que pues, con el tiempo la gente que trabajaba haciendo esto pues, se enfermaba gravemente y acababa muriendo y tenía muchos efectos. Entonces la intoxicación con mercurio es grave, entonces por eso no debemos de utilizar mercurio. Todavía venden
termómetros de mercurio, pero aunque ya cada vez menos. Ya la mayoría de los termómetros que venden son o de alcohol o electrónicos. Creo que todavía llegan a vender de mercurio, por lo menos hace 2 años todavía los vendían. Hace 2 años que no intento comprar un termómetro de mercurio en este país. ¿Por qué esta foto me gusta, ¿no? Comparar un compuesto iónico que está formado por iones de un compuesto de otros. Cuando yo tengo un compuesto iónico, para diferenciarlo, pues está hecho en iones positivos y iones negativos, bien estructurados. Cuando yo un compuesto iónico lo voy a comparar el iónico con el metálico, ¿sale? Tengo un compuesto iónico, tiene cationes, tiene aniones. Tiene cationes, los cationes son rojos, todo el mundo sabe que los cationes son rojos. Ahí se me fue. Y vamos a poner verdes los aniones. Aquí me faltó, ¿qué me faltó aquí en medio? Catión, ¿verdad? Fíjense, cuando yo pongo un martillo y le doy un golpe al compuesto iónico, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a desplazar esta capa hacia acá, hacia abajo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el resultado? Vamos a borrar para que se vea. Antes el rojo estaba arriba. Entonces, si este es positivo, y este es positivo, y este es negativo, y este es negativo, lo que sucede es que es un compuesto iónico. Aquí hay una repulsión entre estos dos. Déjame cambiar esto para... Aquí hay una repulsión entre estos dos, aquí hay una repulsión entre estos dos y se separan. Entonces, cuando yo parto compuestos iónicos, son duros, porque las interacciones fueron fuertes, pero frágiles. ¿Qué quiere decir duros pero frágil? Los puedo romper fácilmente, aunque me cuesta cierta energía hacerlo. Tengo que hacer un martillazo, no lo puedo hacer con la mano, ¿sí? Si yo quiero romper un compuesto iónico, fragmentarlo, no es tan fácil, pero cuando lo hago se quiebran muy bonito, ¿no? Es como mi vecino, cuando yo era niño tenía un vecino, que era el cuate, que era amigo de todos los niños, y era el cuate echado para adelante, bien valiente. De hecho, su nombre es Valente, ahora vive en Houston. Valente, decían el Junior, porque su papá se llamaba Valente. Era bien arrojado, bien aventado, no le importaba bronquearse con nadie. De hecho, había una granja vecina y se iba a robar las vacas y llegaba con una vaca a donde estábamos nosotros, ¿no? A las casas donde vivíamos nosotros. Y luego o se iba a robar un caballo y llegaba con el caballo. Y si el caballo le daba una patada, si la vaca le empujaba o le hacía algo, no le importaba, él era bien valiente. Pero era muy duro, como dicen en las películas. Era un personaje duro, pero era frágil. Y nos dimos cuenta que era muy frágil porque cuando se ejercía una cierta presión, acababa destrozado. Y la presión que al Junior le pasaba es que no podía ver sangre. Un día mi hermana se golpea la cabeza y empieza a sangrar profusamente con una brecha que se hizo en la cabeza, con una herida que se hizo en la cabeza y toda la cara llena de sangre, ¿no? Un accidente de niños típico. Y yo voy, hermana, ¿qué te pasó? Ay, me pegué, vamos a ver qué te pasó. Y cuando voy llevando a mi hermana a la casa para limpiarla y a ver qué tan grande era el golpe, llega el Junior, ¿qué te pasó? Y la ve. Y cuando voltea y ve que tiene la cara llena de sangre, ¿qué creen que le pasó al Junior? ¿Se desmayó? Se desmayó. Y cada vez que veía sangre, se desmayaba, gachamente. Entonces era duro pero frágil. Así son los compuestos iónicos, duros pero frágiles. Una vez que les damos el golpe en el lugar adecuado, se quiebran bien bonito. Los metales no. Los metales hacen esto. Como las cargas no tienen, los electrones no tienen una posición definida, los podemos deformar y los electrones se acomodan fácilmente alrededor de los átomos. Esto hace que nosotros tengamos un primer modelo para poder explicar
el enlace metálico se llamó el modelo del mar de electrones. Y era un modelo muy cualitativo, muy sencillo, donde decía yo tengo núcleos positivos, y los electrones de core van a estar junto a los núcleos positivos, no los voy a pintar, y que pueden tener una estructura cristalina muy bonita, la de los metales, muy perfecta y muy chida, todo lo que quieran. Pero lo interesante es que los electrones se van a mover libremente alrededor. Voy a tener los electrones, no los tengo localizados, no son, los electrones se pueden mover libremente. Entonces, si yo llego a deformar mi sólido porque le di un golpe, lo que hago es mover los núcleos, porque ya le di el golpe. Lo aplasté, por ejemplo, ¿no? Le di un martillazo y lo aplasté. Y los electrones se acomodan perfectamente alrededor de los núcleos que tienen otra posición y no cuesta mucha energía hacer eso. De tal manera que yo puedo deformar fácilmente los metales y no tengo repulsiones direccionales que tengan una dirección precisa, porque los electrones, al moverse fácilmente alrededor de todos los núcleos, tienen esa característica. A ese modelo se le llama el de mar de electrones, y es como si fuera unas piedras fijas en el fondo del mar y los electrones el agua. El agua se puede mover fácilmente a través de esas piedras, ¿sí? Entonces, porque no hay una dirección fija. Y eso surge de que la electronegatividad de los átomos metálicos en general es mucho más baja. Y como es muy baja, atrae pobremente a los electrones, entonces los electrones se pueden mover. Eso da como consecuencia de que cuando yo ponga electrones, representados aquí por verde, en un lado, y yo le ponga electrones adicionales, le esté metiendo aquí electrones adicionales, este electrón va a empujar al vecino, y al vecino, y esos electrones van a salir, eso u otros electrones van a salir por el otro lado. A eso se le llama conductividad eléctrica. Como se pueden mover libremente, la conductividad eléctrica es muy baja. La energía que me cuesta hacer este movimiento de electrones a través de la red cristalina o la red metálica es mucho más baja. Entonces, ese modelo explica muy bien ciertas propiedades. Las propiedades de maleabilidad. ¿Qué es maleabilidad? ¿Quién me puede decir? La capacidad que tiene un metal para formar láminas. ¿Y ductibilidad? La de capacidad que tiene un alambre para formar cables. No, un metal para formar cables, no un alambre para formar cables. ¿Sí? Creo que es lo que quisiste decir. Ajá, es un metal. Sí, un metal para formar alambres o cables, ¿no? Exacto. Ajá. Pues con los metales podemos hacer cables, podemos hacer alambres, eso es maravilloso, ¿no? Por eso tenemos instalaciones eléctricas. En cambio, con un sólido iónico no podemos hacer eso, con un sólido covalente no podemos hacer eso, porque tienen direccionales y muy fuertes sus uniones. En cambio, el metal no. Eso no quiere decir que sea débil, que los electrones y los átomos no estén, bueno, en general los átomos no estén unidos fuertemente. Hay metales que tienen un altísimo punto de ebullición, es decir, para separarlos no es mucho trabajo, y otros no, por el mercurio es líquido, temperatura, presión, ambiente, y con 300 y pico grados lo puedo vaporizar. Eso quiere decir que las atracciones entre átomos metálicos es muy pequeña. De hecho, las lámparas, los tubos blancos, esos que ven que iluminan en la mayoría de las oficinas, no son de LED, los LED no fueron posteriores, son de vapor de mercurio. Entonces ponen un tubo al vacío, le ponen un poquito de mercurio, ese mercurio se vaporiza, y lo que ven es la luz que produce el mercurio ionizado cuando se le pasa electricidad. ¿Sí? Entonces, este modelo fue el primero, el modelo del enlace, el del mar de electrones, y es un, ¿cómo se llama? Es un modelo muy simplista, interesante, pero muy, muy simplista. Déjenme ver algo, un segundo, y se los comparto. Denme 30 segundos.